No es que estos artistas descubrieran a los demás aquella ignorada realidad, sino que vieron en su primitivo y original planteamiento nuevos argumentos formales y conceptuales para la renovación artística, al margen de la estereotipada historia del arte occidental. Desde entonces, y a lo largo del siglo XX, no ha cesado la admiración de las realizaciones escultóricas del arte africano, cuyo sentido religioso y uso ritual dan un interés muy específico a las estatuillas de terracota, bronce o madera, así como al amplio y enigmático mundo expresivo de las máscaras. Se trata sin duda de un rico legado cultural en el que, sin embargo, resulta difícil establecer unas coordenadas cronológicas y estilísticas al modo convencional, al carecer de una historia escrita sobre los diferentes pueblos que habitaron a lo largo de siglos la costa del Golfo de Guinea y las tierras que se extienden al norte y sur del Ecuador. Aquí, como en ningún otro caso, se hace más cierto que nunca que el primer documento es la propia obra de arte. El modo tradicional de acercarse a este complejo mundo cargado de matices locales es vincularlo a su paisaje y grupo étnico, donde destacan algunas zonas como las de Nigeria, Camerún, Congo, Zaire o Angola, entre otras, que no fueron ajenas a la influencia de otros pueblos vecinos o lejanos, especialmente a partir de fines del siglo XV, con la llegada de los portugueses. Pero incluso antes de esta época, entre los siglos XII y XV, algunos talleres del sur de Nigeria produjeron cabezas como las de los soberanos de Ifé, la ciudad santa de los Yoruba, de una belleza y perfección técnica absolutamente extraordinaria. Para ellos, o para los artistas de Benín, no tuvo secretos la técnica de la fundición en bronce por el sistema de la cera perdida, como atestigua la serie de cabezas de comienzos del siglo XVI que actualmente custodia el Museo Nacional de Lagos. La arquitectura alcanzó escaso desarrollo en el África Negra y apenas si cabe reseñar algo más allá de las cabañas de madera constantemente renovadas. Mayor entidad tienen las aldeas a los pies de los grandes acantilados de piedra que protegen al pueblo de los Dogones en la cuenca alta del río Níger, en Mali. Allí las casas, graneros y santuarios de arcilla obedecen a una ordenación cosmogónica del máximo interés bajo las llamadas cavernas de los antepasados, excavadas en la roca viva. En este rupestre ambiente tienen lugar las ceremonias de iniciación de los jóvenes dogones, aprovechando los entrantes y salientes de la roca sobre cuyas paredes aparecen esquemáticas pinturas de carácter religioso. Hasta la llegada del Islam, que exigió la construcción de mezquitas, no cabe hablar de una arquitectura propiamente monumental, al menos en el África occidental. De tal modo que las construidas en arcilla, en Kufo, Tombuctú o en Djenné, esta última levantada en 1909 sobre otra muy anterior,
constituyen los ejemplos más notables de una arquitectura cuyo primitivo carácter es evidente por su forma y técnica constructiva. La misma línea del Ecuador que divide en dos el continente africano, al entrar por Gabón y salir en dirección este por Somalia, sirve de referencia para situar sobre el Pacífico la compleja constelación insular de Oceanía. Sus miles de islas se agrupan en tres ámbitos distintos, esto es, Melanesia, con grandes islas como la de Nueva Guinea, al norte de Australia, Micronesia, con los archipiélagos de las Marianas y Carolinas, y Polinesia, con las míticas islas de Hawái, Samoa, Tahití, Marquesas y Pascua. Tanto aquí como en el África Negra, el arte de las máscaras e idolillos se vincula al mundo de los dioses relacionados con la vida y la muerte, al cielo y la tierra, al culto a los antepasados, la lluvia, la fertilidad, la recolección, la guerra y todo un complicado mundo mitológico ajeno al clásico, nórdico o asiático, pero que en definitiva responde a los mismos anhelos y temores del hombre primitivo, donde la religión siempre cumple un papel de medium necesario. El sorprendente y variado paisaje artístico de Oceanía, disperso hoy por los museos de Londres, París, Bruselas o Nueva York y gran número de colecciones privadas, tiene su contrapartida en el arte monumental de la isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui, la más occidental de Polinesia del Este. La naturaleza volcánica de la isla y la falta de bosques hizo de la piedra el material en el que se labraron los moai, o gigantescas esculturas de humano perfil. Desconocemos su significación, pero todo indica que este desconocido pueblo, probablemente de origen polinésico y desaparecido hace ya mucho tiempo, debía contar con una organización social muy desarrollada. Los moai, que quizás personifican a antiguos jefes deificados, son figuras de medio cuerpo con largas y estilizadas manos sobre el vientre, llevando en la cabeza un gran tocado que habla de su alta jerarquía. Hoy forman grupos en la costa frente al mar, como esperando atisbar en el horizonte del océano algo que les haga romper su mutismo. Pero fueron ejecutados en la roca viva a muchos kilómetros de su actual emplazamiento. Ello quiere decir que aquel ignoto y primitivo pueblo era sin embargo dueño de una refinada técnica, pues con solo instrumentos de piedra dio forma humana a estos enormes bloques de piedra que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas en los ejemplos de mayor tamaño, ya que su altura varía entre los 4 y 20 metros. Quedaron in situ para siempre, sin llegar a desprenderse de la roca madre del volcán Rano Raraku, produciendo todavía una admiración infinita por lo inexplicable del procedimiento, mediante el cual pudieron trasladar semejantes moles de piedra y dejarlas enhiestas frente al mar, cuya línea del horizonte parece haber fijado para siempre su mirada muda, silenciando todo cuanto nosotros desconocemos acerca de ellos. A raíz de la conquista y colonización de buena parte del continente americano por españoles y portugueses, se abrió en las Antillas, México, Centro y Sudamérica un nuevo periodo artístico en el que esta dilatada área geográfica se incorporó a las grandes corrientes estéticas del Viejo Mundo. Tan fecundo injerto dio sus mejores frutos durante los siglos XVII y XVIII, cuando el barroco iberoamericano creó un fascinante mundo formal donde junto a lo español y portugués en Brasil afloran matices de gran originalidad respecto a los modelos europeos,
debido a un fértil sustrato propio. Tal mestizaje artístico no es sino la expresión plástica de una sociedad compleja formada por indios, españoles, portugueses, criollos, mulatos, negros y toda suerte de situaciones intermedias que dieron un pálpito muy singular al arte colonial. Atrás quedaban los días primeros de la conquista y evangelización, cuando franciscanos, dominicos y agustinos principalmente, levantaron sus conventos, muchas veces concebidos como núcleos defensivos, al protegerse por una cerca almenada, donde junto a la iglesia de una sola nave, claustro y dependencias habituales en un convento español, surgieron nuevos espacios como las capillas abiertas en el atrio, llamadas también capillas de indios, para la celebración de la misa a cielo abierto, o bien las posas en los ángulos del atrio, a modo de pequeñas capillas auxiliares, según pueden verse todavía en el convento franciscano de Huejotzingo, en México, o en el santuario agustino de Copacabana, en Bolivia, este ya del siglo XVII. En el cambio de siglo, jugaron un papel fundamental la obra de las grandes catedrales, que como las de México o Cuzco, fueron concebidas en el siglo XVI, si bien su culminación alcanzó con frecuencia el propio siglo XVIII. Razones económicas, terremotos y otra serie de circunstancias adversas alargaron la construcción de estas formidables obras que muchas veces tuvieron que replantearse de nuevo. Los edificios de la ciudad de Antigua, en Guatemala, representan hoy el testimonio más lacerante de lo que fue la aventura constructiva en la zona sísmica de América por antonomasia, su espinazo andino, desde México hasta Perú. La expresiva imagen de sus bóvedas abiertas o destruidas, donde a veces solo subsiste la fachada, hacen innecesarias más palabras, pues allí, como en otros lugares, la arquitectura y la vida toda han sido sometidas periódicamente por la naturaleza a unas pruebas sobrehumanas. Desde las primeras soluciones platerescas en el siglo XVI hasta las fórmulas decorativas más barrocas que imaginarse pueda, a base de sobrecargados estípites, tan característicos del siglo XVIII, portadas y retablos parecen disputarse la atención del viandante y del devoto, atrayéndolo hacia sí por la compleja espectacularidad de su diseño. Sin embargo, estos elementos no pueden concebirse aislados, sino que lo más frecuente es que formen parte de un todo en el que las barreras entre arquitectura, escultura y pintura desaparecen para configurar un espacio mágico que diluye líneas, quiebra perspectivas y despierta una atmósfera envolvente que aprisiona los sentidos. Así sucede en la Capilla del Rosario de Puebla, tenida ya en el siglo XVII como la octava maravilla del Nuevo Mundo, o en la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, entre otras. La propia pintura se hizo eco de estos interiores de la arquitectura religiosa, donde capillas e iglesias son con frecuencia escenario de algún acontecimiento milagroso, especialmente curaciones, dando luego motivo a su representación pictórica bajo la fórmula del ex voto. Pero la gran pintura religiosa siguió desde muy temprano, aunque con algún lógico desfase en el tiempo, las líneas maestras del arte europeo, desde el manierismo al barroco, cuya presencia en América se apoya en obras importadas, en la actividad de los pintores españoles e italianos que viajaron a aquellas tierras, y en la influencia de los grabados flamencos, italianos y españoles, en los que se inspiraron los artistas locales para sus composiciones.
De este modo se distinguen muy bien aquellas obras de gusto europeo de las que produjeron los pintores formados en los talleres locales, donde con frecuencia se percibe el eco de la pintura barroca sevillana, y que dieron lugar a escuelas tan diferentes como las de México, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco o Potosí de Bolivia, entre otras. Nombres como los de Villalpando, Cabrera, Miguel de Santiago, Vázquez de Arce o Pérez de Holguín encabezan una brillante nómina de artistas con los que se urdió la trama de la pintura hispanoamericana. En este panorama cobran especial relevancia por su novedad iconográfica, por la distancia marcada respecto a los modelos europeos y por la fuerte carga religioso-poética de su imagen, aquellas pinturas que, respondiendo a una concepción arcaizante, pero ejecutadas de un modo primoroso, representan la más original aportación de la pintura colonial al concierto general del arte barroco. El dibujo siempre ha sido considerado como fundamento del arte, tanto en el mundo antiguo como en el moderno, en Oriente y Occidente, y de ello dieron buena cuenta civilizaciones milenarias como Egipto o más tarde Grecia y Roma. Pero fue a partir del Renacimiento cuando el dibujo cobró una especial importancia. Se crearon academias del diseño, como la que en Florencia estableció Cosme de Medici, mientras que Vasari dedicaba sus conocidas vidas a los maestros del dibujo, es decir, a los arquitectos, escultores, pintores, orfebres y demás artistas que tenían su común fundamento en el dibujo. Si la conquista inicial del dibujo fue la de perfilar con una línea el contorno de una figura, esto resulta ejemplar en los bocetos y apuntes que los egipcios dejaron sobre piedras y fragmentos cerámicos. El artista, con un elemental instrumento a modo de pluma afilada, pero que está hecho con un junco, pone en evidencia la seguridad de su mano, que debe vencer tanto la aspereza del soporte como lo rudo del utensilio. Mas cuando hay talento, el arte supera cualquier dificultad. Otro tanto sucede con la superficie rugosa del papiro, ese gran hallazgo que antecedió al papel, hecho con el núcleo fibroso de aquella planta abundante en el Nilo que los griegos llamaron papiros. Con un instrumento análogo al anterior, aunque algo más fino, se dibuja la figura de un faraón con los símbolos del Alto y el Bajo Egipto, probablemente como estudio previo para una gran pintura mural. Decía Leonardo que para conservar con facilidad en la imaginación la forma de un rostro, es preciso conservar en la memoria distintas formas de boca, ojos, nariz, barba, cuello y otros detalles tomados de varias cabezas. En esta ocasión vamos a asistir a la ejecución de un dibujo al modo de Leonardo sobre un papel previamente teñido, utilizando la punta de plata. El teñir el papel es un viejo procedimiento que ya lo aconsejaba Cennino Cennini a finales del siglo XIV en su libro del arte. Para ir aprendiendo poco a poco los principios y la técnica del color, conviene practicar otro tipo de dibujo, el que se denomina dibujo sobre papel teñido. Puedes hacer tus tinturas rosadas, violetas, verdes, azuladas, grisáceas o como te plazca, pues todas requieren el mismo temple y el mismo tiempo para moler los colores, y en todas se dibuja de la misma forma. Es decir, se trata de preparar una solución en la que se trituran y mezclan en el mortero albayalde e índigo macabeo
como recomendaba Cennini para obtener el azul, añadiéndose luego la cola templada. La mezcla obtenida debe ser muy líquida para que el pincel corra bien sobre el papel, que recibe por ambas caras varias manos en distintas direcciones, dejando un tiempo de secado entre una y otra aplicación. Una vez seco el papel, se fija sobre la mesa de trabajo y con punta de plata o lápiz de plomo, que antiguamente se hacía con 2 partes de plomo y una de estaño batidas a martillo, se inicia el dibujo. Entre los leves trazos iniciales de tanteo y el decidido dibujo final, va emergiendo la cabeza del que se cree estudio preparatorio para el San Pedro de la Última Cena, de Leonardo. El expresivo y detallado rostro del apóstol está dibujado originalmente en un papel teñido, cuyo tamaño apenas si excede los 14 centímetros de alto por 11 de ancho. ¡Cuánta belleza en tan poco espacio! El dibujo original de Leonardo está repasado a tinta. Aquí, como en ningún otro caso, se hace más cierto que nunca que el primer documento es la propia obra de arte. Desde entonces, y a lo largo del siglo XX, no ha cesado la admiración de las realizaciones escultóricas del arte africano, cuyo sentido religioso y uso ritual dan un interés muy específico a las estatuillas de terracota, bronce o madera, lo que vieron en su primitivo y original planteamiento nuevos argumentos formales y conceptuales para la renovación artística, al margen de la estereotipada historia del arte occidental. No es que estos artistas descubrieran a los demás aquella ignorada realidad, sino así como al amplio y enigmático mundo expresivo de las máscaras. Se trata sin duda de un rico legado cultural en el que, sin embargo, resulta difícil establecer unas coordenadas cronológicas y estilísticas al modo convencional, al carecer de una historia escrita sobre los diferentes pueblos que habitaron a lo largo de siglos la costa del Golfo de Guinea y las tierras que se extienden al norte y sur del Ecuador.